Buenas noches y bienvenidos a una edición más de El Solcast. Yo soy Adrián Solca, su anfitrión, y el día de hoy les voy a platicar acerca de algunos tips y consejos para comenzar su carrera en el mundo de UX. Inicialmente este iba a ser un programa grabado en vivo, pero pues todas las fallas técnicas del mundo se presentaron y entonces por esta ocasión pues es un programa grabado. Entonces, pues no habrá interacción con el chat y una disculpa por no poder contestar sus preguntas en vivo, pero pues prefiero darles esta alternativa para poder tener la información. Algo que quería acotarles mucho de este programa es que normalmente este programa tiene un proceso de investigación y tiene como una serie como de hallazgos y de cosas de otros expertos, ¿no? Donde se las presento y se las explico, pero el programa del día de hoy sí tiene como cierta capacidad anecdótica. Entonces les quiero dar este paréntesis y les quiero presentar esta información porque pues no soy el dueño de la verdad absoluta y les voy muchas de las cosas y tips y consejos que les puedo dar es a partir de mi experiencia de más de 12 años haciendo experiencia de usuario y atendiendo a muchos principiantes y siendo mentor y maestro en muchas instituciones académicas, académicas y no académicas. Entonces, la invitación es justamente a diferencia de otros programas, aquí sí les voy a contar pues cosas como yo creo, ¿no? Y puede haber gente que esté de acuerdo con mi opinión y puede que haya gente que no esté de acuerdo con mi opinión y pues se los pongo así para que obviamente ustedes lo consideren. Dicho esto, vamos a... El hecho de que esté programa grabado, pues entonces es que voy más al punto. Entonces, listo, vamos a comenzar. Entonces, ya de hoy les tengo 10 tips justamente para que tengan esta información para cuando o vas a comenzar a tu práctica. Entonces, el programa de hoy está muy pensado, por ejemplo, si estás estudiando otra cosa o estás en otro contexto profesional o en otro contexto laboral, a lo mejor ahorita estás trabajando estás estudiando otra cosa o trabajas de otra cosa, tienes mucha experiencia y quieres hacer como este giro a UX. Y el primer tip que te quiero dar, tip número uno. Tip número uno es que esto que nosotros le llamamos UX, el nombre completo, ¿no? De UX, bueno, UX es un acrónimo, es experiencia de usuario, User Experience. Pero el nombre completo de UX a lo que hace referencia es diseño centrado en las personas, es Human Centered Design, ese es el nombre completo. Lo redujimos a User Experience porque pues poner UX a algo está como muy cool, ¿no? O sea, tiene X, es experiencia, está muy chido, ¿no? Pero el nombre completo de esto que nosotros hacemos se llama el diseño centrado en las personas. Y la característica más importante de diseñar algo centrado en las personas es que es un mindset, es una manera de pensar, es una manera de resolver problemas. Piénsalo así. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta utilizar para explicar este tema de diseño centrado en las personas es, imagínate que tienes que escoger el pastel de un amigo tuyo. Tienes el pastel de cumpleaños, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en las que tú podrías resolver ese problema, ¿no? Si tú tuvieras que escoger el pastel de cumpleaños de alguien muy cercano a ti, ¿no? A tu pareja, a tu amigo, o sea, tú eres responsable de que alguien más sea feliz, ¿no? Es la razón por la cual lo estás haciendo. Entonces, pues tú tomarías la decisión en función de lo que a esa persona le gustaría, ¿no? Y o sea, es una decisión importante porque pues es el pastel de la fiesta de cumpleaños, es la estrella de la fiesta, ¿no? Y entonces, pues quieres que sea algo que le guste a él, quieres que incluso que sea simbólico, que sea algo de que sabes que le gusta, ¿no? Y entonces tú tomarías esa decisión a partir de, pues lo que sabes, la información que tú tienes, ¿no? Lo que has visto que come, lo que has visto que le emociona, lo que has visto que pide, ¿no? O sea, te tratarías de anticipar a tomar de esa decisión en función de lo que esa persona quiere. Si tú compraras el pastel de cumpleaños para alguien más, a partir de las cosas que a ti te gustan, serías una de las personas más horribles del mundo, ¿no? Imagínate el caso, ¿no? Es como, aquí está tu pastel, pero es de chocolate, el chocolate me pone mal del estómago, ¿no? Y pues tú dirías, pues no me importa, a mí el chocolate sí me gusta. ¿A poco no sería la persona más horrible del mundo, no? Entonces, ese es el diseño centrado en las personas. El diseño centrado en las personas es pensar cómo vas a construir algo que le sirve a alguien más en función de sus gustos, sus necesidades, su contexto, porque es para alguien más. Estás creando algo para alguien más. Cuando tú haces diseño centrado en las personas y estás haciendo una aplicación, un flujo, una experiencia, lo que quieras, tú no eres el usuario de esa aplicación. Tú no tienes la misma información, no tienes el mismo contexto. Por el simple hecho de que tú la estás creando, tú sabes más acerca de esa problemática, ¿no? Entonces, el UX es un mindset que tú puedes ejecutar desde el trabajo que ya tienes o desde la posición en la que ya estás.
El único requisito que esto tiene es que justamente es cuál es el proceso que vas a seguir para asegurarte de que lo que vas a ofrecerle a otra persona efectivamente está basado en sus necesidades, ¿no? Entonces, si tú trabajas como psicólogo, si tú trabajas en ventas, si tú trabajas en un call center, ¿no? Ahorita en la transmisión en vivo alguien decía que trabajaba en un call center. Tú ya puedes hacer UX desde esa posición y puedes crear, lo mejor de esto es que puedes generar experiencia. O sea, no tienes que aventarte a hacer este giro profesional sin nada de experiencia. O sea, tú, desde la posición en la que estás, la pregunta que te puedes hacer es, ¿yo a quién le ofrezco o yo a quién le sirvo? ¿No? ¿Yo para quién trabajo? Y entonces puedes aplicar diseño centrado en las personas entendiendo esa problemática de otra persona que es para alguien más, ¿no? Y tratando de ver cómo tú puedes adaptar lo que estás ofreciendo para cumplir y atender la necesidad de otra persona. Entonces, lo más importante de este concepto del mindset es que esta es la manera en la que, o sea, nosotros como diseñadores aspiramos a que otras personas sean diseñadores, ¿no? Yo soy diseñador de experiencia, pero para mí la victoria está cuando el director de la empresa piensa en el usuario. O sea, el objetivo del diseño centrado en las personas es que todos pensemos en la persona. Si trabajas en una empresa, queremos que la empresa completa piense en el lugar de los usuarios y de los clientes, ¿no? Entonces, UX es algo etéreo. Es algo que no necesitas tener un rol, no es algo que necesitas tener una formación en específico, es algo que tú ya puedes hacer desde la posición en la que estás. Entonces, primero que nada, UX es un mindset, ¿no? Es algo etéreo, es algo intangible, es una manera de resolver problemas. Adentro de esa manera de resolver problemas hay otras cosas que vamos a ver más adelante, pero ese es el punto de partida. Es decir, no necesitas ningún tipo de título o rol para poder hacer diseño centrado en las personas. La única regla es que lo que vayas a hacer, lo vayas a hacer pensando en la persona que lo va a usar, la persona para quien es, y no a partir de tus gustos y tus intereses y tus necesidades. Entonces, ese es el tip número 1. El tip número 2. Entonces ya hablamos de qué es el mindset. Entonces ahora vamos a hablar de que UX es un oficio. Entonces, cuando decimos que UX es un oficio, a lo que me refiero es que existen dos tipos de actividades laborales, ¿no? Existen las profesiones, ¿no? Que es como yo estudié derecho y entonces soy abogado, ¿no? Y entonces ser abogado implica ciertas responsabilidades, ciertas capacidades, ciertos servicios, ¿no? Yo estudié sociología, yo estudié psicología, yo estudié ingeniería. Esas son profesiones, ¿no? Pero después del otro lado tenemos los oficios que no necesariamente estamos hablando de campos estrictos, ¿no? Son más bien como maneras de hacer cosas que dependen mucho de la experiencia y de la... O sea, no necesariamente es un campo estricto, no tienes una autoridad que te dice tú estás avalado y certificado para poder hacer esto. Diseño es un oficio. Es decir, si decimos que diseño es un mindset, pues entonces cualquiera lo puede hacer, ¿no? Un abogado puede hacer diseño centrado en las personas. Si lo que ofrece y lo que hace, lo hace en función de las personas a las que les está ofreciendo el servicio, ¿no? O sea, no habla desde lo que es importante para un abogado, sino que habla desde lo que es importante para la persona que está utilizando ese servicio. Entonces, lo que implica que hacer diseño es un servicio, diseño es un oficio, es que cada quien diseña diferente, ¿no? Y el ejemplo que les quiero poner aquí es, por ejemplo, pensemos en cocineros. Un cocinero es un oficio, ¿no? O sea, puede ser chef, que esa es una profesión, pero cualquiera puede cocinar. O sea, si yo voy aquí a mi cocina y entonces empiezo a preparar cosas, pues soy cocinero, ¿no? Entonces, ser cocinero es un oficio. Y cada persona que cocina puede cocinar diferente. Hay gente que le pone más sal, hay gente que le pone menos sal, hay gente que le pone más salsa, que le pone menos salsa, ¿no? Porque es un oficio, cada quien lo hace diferente. Diseño no es la excepción. Yo soy informático de carrera y de formación. Esa es mi profesión. Mi profesión es que soy licenciado en sistemas. Entonces, la manera en la que yo abordo diseño es muy orientado hacia sistemas. Es decir, yo soy muy sistemático, ¿no? Yo creo mucho en el design, en systems thinking para resolver problemas. Pienso en entradas y salidas, que eso es lo que mi manera de pensar lo resuelve. Pero puede que haya gente que diseña a lo mejor desde un campo más humanista, ¿no? A lo mejor desde un campo más artístico, a lo mejor hay gente que diseña más técnicamente, más estructurado, más apegado a marcos académicos, más lento, más rápido, ¿no? Cada quien diseña diferente porque diseño es un oficio.
Y esto tiene varias connotaciones. Al igual que los oficios, ¿no? Porque es un oficio, pero al igual que otros oficios, importa de quién lo aprendes, porque estás aprendiendo la manera en la que esa persona ejerce esa práctica, ¿no? Algo que tienen los oficios son los aprendices, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cocineros tienen aprendices, ¿no? O sea, es como ese cocinero me gusta, ese cocinero es un chef, ¿no? Porque sé que son cosas diferentes, ¿no? Pero para aplicar el ejemplo, ¿no? Entonces, ese cocinero me gusta como crea cosas, me gusta la fama que tiene, me gusta cómo piensa, me gusta sus inspiraciones, quiero trabajar con él, entonces vas a aprender de ese estilo en particular, ¿no? Y siguiendo con la analogía de la cocina, si una persona aprende a cocinar en México y después vive 3 años en Tailandia y después se casa con una noruega, pues estoy seguro, eso muy probablemente va a influenciar la manera en la que aborda esa disciplina, porque obviamente esa experiencia pues va transformando la manera en la que lo ejerces y establece un sabor y una manera de cómo ejercer esa práctica que es única. Entonces, si por ejemplo, es la única anécdota que les puedo contar, la mía, ¿no? Entonces, yo estudié sistemas informáticos, pero trabajé en agencias de publicidad y después trabajé en agencias, adentro de las agencias de publicidad tuve clientes automotrices, tuve clientes financieros, ¿no? Tuve clientes de aerolíneas. Y eso obviamente cambia la manera en la que yo abordo ciertos problemas porque esas son las situaciones en las que he tenido que ejercer mi práctica. Puede que haya otras personas que estudiaron diseño gráfico y trabajaron en un despacho de arquitectura, ¿no? Y su papá es músico, ¿no? Entonces, muy probablemente las personas con diferentes formaciones y diferentes maneras de abordar el proceso de diseño o este mindset que les platicaba, pues va a ejercer diferente. Entonces, pues ese es el punto. Diseño es un oficio y muy probablemente tú vas a tener que encontrar tu propia manera de hacer diseño. Entonces, tip 1, mindset. Tip 2, oficio. ¿De acuerdo? Vamos con el tip número 3. El tip número 3 es que UX también es un campo de estudio, por además de todas estas cosas. Cuando digo que UX es un campo de estudio, tengo que explicarles un poquito de historia. Entonces, UX no existía, o sea, como palabra, no existía antes de los 90s. Pero ya existían gente que construía soluciones centradas en las personas, ¿no? Se llamaban diseñadores industriales, ¿no? Pero bueno, o sea, ese no es el punto. Entonces, el punto es, cuando empezaron a formarse estos primeros equipos de personas que construían soluciones centradas en las personas, eran equipos multidisciplinarios. O sea, esto tiene mucho que ver con la historia de Design Thinking, con la historia de IDEO y la historia de diseño de producto, pero estos eran equipos multidisciplinarios. Había economistas, había diseñadores industriales, había ilustradores, diseñadores gráficos, había sociólogos, antropólogos, había gente que estudiaba biomecánica, había médicos, ¿no? Entonces, el tema es que UX se fue integrando, o sea, fue integrando cosas de todas estas diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos observaciones en campo como lo hacen los antropólogos. Nosotros hacemos entrevistas a profundidad y sesiones 1 a 1 como lo hacen los psicólogos. Nosotros hacemos pruebas de usabilidad como la hacen los arquitectos y los ingenieros de software, ¿no? Entonces, diseño centrado en las personas realmente ha sido como una amalgama de un conjunto de disciplinas diferentes que incluso tienen que ver obviamente con disciplinas de diseño gráfico, con diseños de diseño de sonido, ¿no? Si estás haciendo una experiencia física, ¿no? Que requiere una manipulación, pues tienes que tener antropometría, tienes que tener fisionomía, tienes que tener otro tipo de disciplinas y de ciencias. Y entonces el propósito de este tip es primero hacerte sentir como que no sabes nada, porque UX es un campo infinito, ¿no? O sea, es tan complejo como lo puede llegar a ser tratar de entender a las personas y su contexto. Y si las personas y su contexto está evolucionando y cambiando constantemente junto con nuestro contexto tecnológico, pues entonces es un campo que constantemente está generando nuevo conocimiento y salen nuevos campos y nueva información. Entonces, no sabes nada y no es, o sea, eso es algo padre, o sea, tienes que estar constantemente estudiando y adaptándote. El segundo punto es que no te alcanza toda la vida para saber todo lo que es necesario saber para hacer diseño centrado en las personas. Es muy normal que cuando tienes cierto tipo de experiencia, pues te empiezas a especializar en la parte que te gusta, ¿no? Si a ti te gusta crear soluciones visuales, pues te vas a especializar en ese campo. Si a ti te gusta hablar con gente, te vas a especializar en eso. Está bien, ¿no? O sea, es un campo tan grande
que es como si pensaras en, o sea, no hay nadie que se sepa toda la medicina, ¿no? O sea, no hay nadie que se, o sea, hay médicos generales, pero no hay médicos que hayan hecho, que conozcan todas las enfermedades y todos los padecimientos y todos los procesos quirúrgicos y todo, o sea, no hay nadie que se sepa toda la medicina, ¿no? Entonces es igual, no hay nadie que se sepa todo el diseño de experiencia de usuario. Entonces, em, cuando conjuntamos estos primeros tres tips, ¿no? Cuando conjuntamos qué es un mindset, cuando conjuntamos qué es un oficio, cuando conjuntamos qué es un campo de estudio, el propósito de estos primeros tres tips es hacerte entender que UX es bastante intangible, es grande, es mucho más grande de lo que una carrera, un curso, un mentor te puede enseñar. Está directamente influenciado por cómo tú haces ese diseño, cómo tú aplicas esos métodos, esos conocimientos, esos campos de estudio, por la afinidad que tú tienes, ¿no? Las cosas que a ti te gustan hacer, las carreras que tú estudias, el tipo de problemas que a ti te gustan resolver, el contexto en el que te gusta trabajar, el tipo de clientes que te gusta o el tipo de usuarios para el que te gusta construir soluciones, tú, incluso hasta tu propia misión de vida, ¿no? Tipo de problemas que quieres resolver. Entonces, UX es mucho más complejo de lo que un curso te puede enseñar. Es mucho más etéreo de lo que un curso, un bootcamp te puede enseñar. Y está directamente influenciado por la manera en la que tú lo practicas, ¿no? Y las voces que escuchas, los mentores que tienes, los libros que lees, las pláticas que atiendes, ¿no? Entonces, dichos estos primeros tres tips, vamos a hablar de seguramente lo que más les interesa. UX como rol profesional. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que quiero explicar, bueno, el tip número 4 es todo esto que les he explicado hasta ahorita, a las empresas no les importa. La gran mayoría de las empresas son empresas que no hacen diseño, no crean soluciones centradas en las personas. Una característica que tienen las empresas es que hacen soluciones centradas en la empresa, ¿no? Porque pues obviamente pues, quieren ver por sus propios intereses. Entonces, cuando hablamos de UX como rol profesional, de lo que tenemos que hablar es de que existe una disonancia entre lo que diseño centrado en las personas realmente es y entre lo que diseño centrado en las personas es lo que las empresas quieren contratar. Es diferente. Si tú tomas todos mis videos y aplicas todos los métodos y lees todos los libros, cuando tú entres a trabajar en una empresa, te va a decir, yo no, o sea, a mí no me interesa nada de lo que sabes, yo quiero que hagas esto. Y la analogía que les quiero poner para este tip es, imaginemos que yo soy una persona que tiene dinero y estoy buscando contratar un chef, ¿no? Y entonces yo creo, desde mi ignorancia, ¿no? Porque yo no soy chef, yo no tengo idea, ¿no? O sea, soy una persona que tiene dinero, ¿no? Y yo creo que un chef es una persona que sabe hacer huevitos revueltos. Y ya. O sea, no me interesa todo lo demás que pueda hacer un chef. Yo lo único que voy a calificar es la habilidad de alguien por hacer huevitos revueltos, ¿no? Entonces, un chef, alguien que sabe de este tema, pues me va a decir, güey, no mames, o sea, hay química, hay física, es como el calor y los ingredientes y los sabores, y hay mil maneras de preparar esto y hacerlo, y ingredientes y cocinar. Y yo voy a decir, I don't care, no me importa. Para mí es que solo quiero que hagas huevitos revueltos. Y el tema con UX como rol profesional es que no hay un profesional del diseño en el planeta que no tenga que lidiar con esta disonancia, ¿no? Les platicaba que hace muchos años vino Alan Cooper al ITAM, cortesía del doctor Víctor González, y tuve chance de escucharlo platicar. Y Alan Cooper es un pionero de la disciplina de diseño. O sea, es uno de los que escribió los primeros libros acerca de interacción humano-computadora. Y entonces Alan Cooper estaba contando este caso en donde él estaba sentado en la mesa de directivos de United. Y es fucking Alan Cooper, ¿no? O sea, literalmente no hay alguien vivo que sepa más de este tema que él, ¿no? Y entonces United le decía, no, estás mal, ¿no? Y es como, o sea, literalmente es una persona que ha dedicado toda su vida, ¿no? A entender cómo construir estas soluciones centradas en las personas. Entonces, ahí el punto que les quiero poner es, a Alan Cooper le dicen que no, ¿no? O sea, le dicen, eso no es, ¿no? Eso no es lo que quiero, eso no es el problema que nosotros queremos resolver, ¿no? A Donald Norman se lo dicen, a Jared Spool se lo dicen. O sea, a todos los pioneros de la disciplina tienen que lidiar con esta disonancia
que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sabemos y lo que nosotros queremos ofrecer no es lo que las empresas quieren pagar. Entonces, el propósito de este tip es todo esto que sabes, tienes que aprender a lidiarlo, tienes que aprender a mediarlo con lo que las empresas creen que quieren, con lo que las empresas es lo que ellos te van a pagar por hacer. Y la manera en la que a mí me gusta enfrascar este tip es, tú tienes que hacerle UX a la empresa con la que quieres trabajar, ¿no? De la misma manera en la que cuando hacemos Human Centered Design, se trata de tomar decisiones centradas a partir de lo que ese usuario necesita. Tú tienes que aplicar tu proceso de diseño y ese mindset a tratar de entender qué es lo que la organización necesita, ¿no? ¿En dónde está en términos de madurez? ¿Qué es lo que ellos entienden? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Por qué lo creen? ¿Qué puedes hacer para tratar de empezar a traer algo de lo que compone nuestra disciplina a la mesa de esta organización? Y este tema lo abarco ampliamente en el tema de UX Team of One que vimos hace unos días. Entonces, si quieres ver el video anterior a este, ve el de UX Team of One y justamente platicamos mucho acerca de cómo manejar esta disonancia profesional entre lo que es UX y lo que las empresas creen que es UX a partir de algo que nosotros conocemos como la escala de madurez. Pero ese programa está más detallado. Entonces, ya hablamos de mindset, oficio, campo estudio y como rol profesional. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer el tip número 5. El tip número 5 es hacer UX y vender UX son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Este ejemplo me gusta pensarlo como, por ejemplo, con un carpintero, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto a un carpintero trabajar, ¿no? Pero la manera en la que se vende lo que un carpintero puede hacer es diferente a lo que un carpintero sabe hacer. Me explico. Imaginen que yo me quiero hacer una mesa, ¿no? Y entonces yo voy con un carpintero y le digo, oiga, señor, pues yo quiero hacer una mesa, pues que mide tanto, ¿no? Y que es de tal color y es para mi sala, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? O sea, yo lo que le estoy comprando al carpintero, pues es la mesa, ¿no? O sea, el resultado, la promesa de que pues me va a dar lo que yo le estoy describiendo, lo que yo le estoy mal dibujando, ¿no? Entonces el carpintero me va a ver y me va a decir, sí, joven, órale, ¿no? En una semana le mando fotos, ¿no? Para que me diga si va bien o no, ¿no? Entonces, yo le estoy pagando al carpintero por el resultado, ¿no? Pero el carpintero, lo que él hace para alcanzar ese resultado es algo que yo desconozco. Y yo no le estoy pagando a él por hacer eso, ¿no? O sea, a mí no me interesa si el carpintero se sube al cerro y él mismo serrucha el árbol, ¿no? Y él mismo le habla bonito a la madera. O sea, a mí no me interesa lo que él está haciendo, ¿no? O sea, su oficio no me importa. Lo que a mí me va a importar es justamente el resultado y cómo la mesa se ve en mi comedor. No me va a interesar con qué la pegó, no me va a interesar con qué lija pulió, no me va a interesar con qué, o sea, no me interesa lo que él hace, me interesa el resultado que esa persona me ofrece. Entonces, el punto con esto es que cuando tú vas a entrar a esta disciplina, cuando estás comenzando en esta disciplina, tienes que pensar en dos tracks. Tienes que pensar en cómo puedes hacer lo que estás haciendo, pero después cómo le vas a hacer para que eso que estás haciendo la gente te lo compre. Y te vas a dar cuenta que son cosas diferentes. Preparar un caso de estudio para presentarlo en una entrevista de trabajo es diferente a realizar el proyecto que da como resultado ese caso de estudio. Son herramientas diferentes, ¿no? Entonces, el punto de este tip es, uno de los mejores consejos que te puedo dar para entrar en esta disciplina es, no creas que porque tú haces UX, vas a poder venderte como UX. Son cosas diferentes. Entonces, cuando tú estás trabajando en tu proceso de diseño, tienes que estar pensando, ¿no? En cómo vas a poderle presentar esta información a alguien que no tiene idea de lo que estás haciendo, que no tiene la misma experiencia, que no tiene las mismas herramientas, que no está metido ahí en el proceso contigo. Porque lo que los clientes quieren ver es la mesa en su comedor.
no les importa el proceso que seguiste, ni qué tan artesanal, ni si te tardaste. Bueno, sí, o sea, quieren que esté en cierto tiempo, ¿no? O sea, si tú les dices, es que para hacerte esa mesa me va a tardar 6 meses, ¿no? Pues yo le voy a decir, ah, pues gracias, quiero otro carpintero, ¿no? Porque no me quiero esperar 6 meses. O sea, yo no tengo idea si una mesa tiene que tomar 6 meses, pero yo no estoy dispuesto a esperarme ese tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, el punto de esto es, tienes que pensar desde un aspecto comercial, cómo vas a vender tu práctica. Y yo lo veo mucho desde una perspectiva de hay que hacer UX. O sea, tienes que entender qué es lo que los clientes entienden que te están comprando, qué es por lo que ellos te están pagando, para que puedas tener ese punto de entrada y ya una vez que estés ahí, pues ya puedas hacer lo que tienes realmente que hacer, ¿no? Ese es el tip número 5. Hacer UX y vender UX son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Vamos al tip número 6. El tip número 6 es aprender todo esto que te estoy explicando, que estoy seguro ya has de estar bastante abrumado. Aprender todo esto que te estoy explicando no es una línea recta. O sea, no es como primero vas a aprender esto y luego vas a aprender esto y luego vas a aprender esto y luego vas... O sea, no hay manera, ¿no? El gran problema con UX, y esto tiene que ver con el hecho de que es un campo de estudio, es que tú muy probablemente ya tienes ciertos conocimientos que puedes aplicar a diseño centrado en las personas. Lo que sea, ¿eh? O sea, si tú trabajas en ventas, si tú trabajas en soporte, si tú trabajas en cocina, si tú trabajas, muy probablemente ya sabes hacer algo de todo ese espectro de conocimientos que abarca UX. Entonces, el gran problema es que no todos entran por el mismo lado. O sea, no a todos les da la misma afinidad de entrar por el mismo lado. Este tiene mucho que ver por cuando veo en los grupos de Facebook que preguntan qué tengo que estudiar para hacer UX, muchos dicen diseño gráfico. Y pues, o sea, no quiero decir que diseño gráfico está mal porque te enseña diseño, ¿no? O sea, está en el título, ¿no? Te enseña el mindset, ¿no? El proceso de diseño. Pero al mismo tiempo también te enseña una parte muy pequeña de lo que es el diseño centrado en las personas, ¿no? El diseño gráfico te enseña la parte visual, ¿no? En la parte que los usuarios perciben de la experiencia, pero eso no es lo único. O sea, las experiencias están compuestas de muchísimos elementos psicológicos, sociológicos, culturales, tecnológicos, o sea, es muy complejo. Yo estudié sistemas informáticos, nuevamente, ¿no? O sea, para hacerles como esa conexión. Entonces, para mí, a mí me resulta muy fácil o me resulta más familiar entender la parte estructural de una experiencia. A mí me gustan los diagramas, me gustan las secuencias, me gustan los flujos, eso es lo que yo entiendo. Cuando yo trato de discernir una interfaz gráfica, una interfaz visual, pues, o sea, como yo no tengo ese entrenamiento y no tengo esa sensibilidad, pues yo digo, pues sí, ¿no? Es una interfaz. Es como, pues es un botón, ¿no? Oye, pero es que esta tipografía no tiene patitas y es patines y esta sí tiene. Es como, pues, está bien, ¿no? Se lee, se alcanza a leer, sí, ok, pues está chido, ¿no? Entonces, o sea, podríamos hacer por el caso de que si yo ya tengo la parte de, por ejemplo, estructural, porque estudié informática, pues entonces podría desarrollar otras partes del espectro, ¿no? Podría desarrollar, en mi caso, a mí lo que me interesó fue la parte de psicología y de ciencias del comportamiento. Y luego la parte de negocio, me gustó mucho la parte de negocio. Y la parte visual me va y me viene, ¿no? Porque pues hay mucha gente que hace visual y es muy talentosa. Si tú tienes mucha afinidad por lo visual, pues a lo mejor lo siguiente que te gusta ya aprender es la parte técnica, ¿no? Y entonces aprendes a programar o aprendes a desarrollar o aprendes algún tipo de disciplina más orientada hacia la parte tecnológica, a construir esas interfaces que diseñas, ¿no? Si tú vienes desde psicología o vienes de ventas o tú vienes de turismo, ¿no? Lo que tú quieras. O sea, el problema de que no es una línea recta es que pues es un chingo de cosas relacionadas y pues no es que te digas, pues primero lees esto y primero aprendes esto. Y quiero profundizar en este punto un poquito más, porque hay algo muy chistoso aquí, que es, por ejemplo, hay muchos libros que siempre te dicen, ¿cuál es el libro lo recomiendan para empezar en UX? ¿No? Y por ejemplo, un libro que veo muy recomendado es El diseño de los objetos cotidianos de Donald Norman. El diseño de los objetos cotidianos es la primera vez que aparece la palabra experiencia de usuario escrita en letra, ¿no? O sea, no existía un libro antes que combinaba este concepto de crear una experiencia para un usuario. Entonces, muchos recomiendan que ese es el primer libro que lees
porque es el primer libro que existe, o es el libro que propone muchos de los principios y fundamentos de nuestra disciplina. Sin embargo, ese libro está escrito por alguien que tiene 2 maestrías y un doctorado, ¿no? Y entonces, francamente, o sea, ese es un libro que yo ojeé cuando estaba comenzando, y es un libro que no entiendes nada. Y es como, pues ya leí el diseño de los objetos cotidianos, y es como, y, o sea, es un libro que, o sea, te toma muchos años y te toma mucha práctica, porque obviamente es un libro escrito por una cuestión académica, es un libro que trata de proponer como ciertas teorías y ciertos conceptos que si no los has visto y no los has practicado y no has visto un usuario preocuparse, o sea, atorarse con esos conceptos, pues no significan muchas cosas para ti, ¿no? Entonces, sé cuidadoso cuando alguien te dice, pues que primero tienes que aprender esto, primero tienes que aprender esto, ¿no? Entonces, no es una línea recta. No hay una sola manera de enseñarla. No es un solo curso, no es un solo bootcamp. No hay manera de que pueda ser lineal porque, nuevamente, es un oficio. Es un mindset, ¿no? O sea, siempre les digo que no hay una carrera y me dicen gente, no, si mi carrera sí ya me enseña, sí, güey, te enseñan partes, ¿no? Pero no te pueden enseñar todo, güey. O sea, no menos de que tuvieras, o sea, además que puedes estudiar 4 años de psicología y luego 6 años de sociología, cada uno con su respectiva tesis, ¿no? Y luego 10 años de sistemas informáticos y dominas todas las soluciones tecnológicas en el mundo. Y luego estudias 10 años de historia del arte, ¿no? Y diseños de principio visual. Es imposible, güey. O sea, no hay un solo curso que te enseña cosas y te pueden dar fundamentos y te pueden decir, está este principio y está este autor y la chingada, pero no hay una manera lineal de crecerlo porque o sea, es un oficio y eso está padre. Porque entonces lo que quiere decir es que tú puedes explorar los conocimientos que a ti te van haciendo falta para poder ejecutar y ejercer mejor tu práctica. Si a ti te gusta hacer investigación, pues entonces puedes aprender sobre maneras de investigación, te puedes clavar en ese tema de cómo puedo hacer este tipo de investigación para extraer este tipo de información, cómo analizarlo. Y entonces puedes profundizar en eso, es lo bonito de que no sea un camino lineal. Lo abrumador es que pues obviamente no hay un manual y no hay una guía para abordarlo, pero te doy este tip en que pienses, pues te prepares, ¿no? Para, pues si tú no lo investigas, si tú no lo buscas, si tú no profundizas en los temas que para ti son relevantes, pues no hay una guía, no hay una manera lineal de abordar esta disciplina, ¿de acuerdo? Entonces ese es el tip número 6. Aprender UX no es una línea recta. Muy bien. Ya casi terminamos. Tip número 7. El tip número 7 es... este está muy bueno. Hacer UX y el síndrome del impostor. Ay, amigos. Si tuviera un peso por cada tweet que leo de un diseñador diciendo que tiene síndrome del impostor, tendría como 30 pesos. Miren, muchachos. UX es un campo que, por lo general, o sea, es muy probable que el problema que tú tengas que resolver, el problema particular que tú tienes que resolver, no haya sido resuelto antes. Y eso tiene que ver con la innovación, ¿no? Imagínate que tú trabajas para un banco, ¿no? Y entonces estás creando la aplicación de ese banco. Si ese banco no tiene aplicación, ¿no? Pues esta es la primera vez que la gente va a poder hacer ciertas cosas desde un teléfono móvil, ¿no? Si ya tiene una aplicación, pues entonces es la primera vez que va a poder hacer ciertas cosas de un teléfono móvil desde esta nueva perspectiva, con esta nueva estructura, con este nuevo flujo. Y el gran tema con el diseño centrado en las personas es que pues es resolver problemas que no tienen solución, porque si ya tuvieran solución, pues aplicaríamos la solución que ya existe, ¿no? Pero el punto es, pues, hacer algo mejor, ¿no? Entonces, es muy común leer acerca del síndrome del impostor en diseño porque es como no tengo manera de saber que lo estoy haciendo bien. Pues sí, güey, o sea, pues eso es lo que hacemos, ¿no? De hecho, yo les quisiera decir, o sea, no hay manera que sepas que lo estás haciendo bien. Pues eso o sea, por eso evaluamos con la gente, ¿no? Por eso vamos con el usuario y le decimos, oye, estoy pensando en poner esta pantalla. ¿Le entiendes? ¿No? O sea, ¿qué harías? ¿Qué entiendes que puedes hacer aquí? Porque yo no tengo idea de si el usuario lo va a entender o no lo va a entender, ¿no? Entonces, está este concepto del síndrome del impostor y sé que es un poco avanzado para, o sea, ya empecé a explicar la idea, pero para quien no lo sepa, el síndrome del impostor es la idea de
es esta sensación que todos sentimos en ciertos momentos de nuestra vida en donde sí sabes realmente algo porque has invertido muchas horas en saberlo, tienes muchas horas de práctica, pero de todas formas sientes como que no sabes nada, ¿no? Se llama el síndrome del impostor porque tú sientes que eres un impostor y que te da miedo que los demás se den cuenta que no sabes nada, ¿no? Y piensen, por ejemplo, o sea, en un médico, ¿no? O sea, es un médico que está tratando una enfermedad que pues, o sea, no está respondiendo a como típicamente respondería según lo que él sabe o según lo que los estudios dicen. Pues, o sea, él consulta con otros médicos, él presenta las problemáticas en foros, ¿no? Recibe feedback. Oye, yo creo que el problema es este, yo creo que podemos darle esto. Oye, hay que un tratamiento experimental que funciona para las hemorroides, pero pues igual y le funciona para este, ¿no? Y pues, o sea, los médicos, no sé, yo no soy médico, no lo sé, pero, o sea, no sé si los médicos también tienen síndrome del impostor, ¿no? Se van a dar cuenta que no sé de medicina, ¿no? Pero diseño es normal, o sea, en diseño es normal no saber, porque yo no soy el usuario, es un hecho, es más, yo doy por hecho que yo no soy el usuario, yo no sé si lo que estoy haciendo funciona, por eso lo pruebo, lo evalúo, ¿no? Entonces, el propósito de este tip es, no confíes o que, o sea, la sensación de si sabes lo que estás haciendo o no lo estás haciendo, o sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo que no importa, porque esa es una pésima brújula para estimar si la calidad de tu trabajo es buena. El objetivo de este tip es decirte lo más importante es tratar de tener buenos fundamentos. Entonces, cuando digo buenos fundamentos, digo que tienes que conocer el proceso de diseño. Eso es fundamental porque si eres diseñador, tienes que conocer el proceso de diseño. Es igual que si eres chef, pues tienes que saber de los tipos de sabores que hay, ¿no? Dulce, amargo, salado, y no me acuerdo qué, ¿no? O sea, tienes fundamentos, tienes principios, ¿no? Este, entonces, el proceso de diseño es lo básico, lo común, y hay un video aquí en el canal acerca de qué es diseño y cómo funciona el proceso de diseño. El proceso de diseño tú lo puedes aplicar desde lo que seas, desde el rol que seas, desde el rol que tengas, porque el proceso de diseño realmente lo que significa es el proceso para resolver un problema. Si tienes cualquier tipo de actividad profesional, muy probablemente tu trabajo es resolver problemas. Muy probablemente son problemas diferentes, ¿no? Pero pues es un proceso para resolver problemas. Entonces, aquí la fórmula es, si tú estás siguiendo el proceso de diseño, pues eso está siguiendo el proceso de diseño, ¿no? Es lo mismo que el proceso de los médicos. O sea, los médicos, cuando no saben qué tienes, pues te mandan a hacer estudios, ¿no? Y te mandan una prueba de medicamento a ver cómo respondes, a ver si te sientes mejor, a ver si te ayuda con el problema. Y si no, pues probamos esto y lo vamos descartando. Ese es básicamente el proceso de diseño. Entonces tienes que tener buenos fundamentos, tienes que saber investigación, tienes que entender este mindset, tienes que entender cómo se hace esta práctica. Y aquí en el canal hay un video completo acerca de cuáles son los fundamentos de diseño y luego hay un video de cada uno de los fundamentos. Entonces, pues mucha de la información que necesitas para soportar este síndrome del impostor, ¿no? No sé qué estoy haciendo, pero pues tengo buenos fundamentos. Entonces, pues lo peor que puede pasar, ¿no? Es que no llegue al resultado que estaba esperando, pero pues seguí el proceso y descarté una opción. Porque esto es una ciencia, muchachos. O sea, en la ciencia no hay resultados correctos o incorrectos. En la ciencia hay, pues, o sea, resultados esperados y resultados inesperados. Y ya, ¿no? Entonces, cuando estamos creando la solución para alguien más, pues es lo que es, ¿no? O sea, el usuario no lo entendió. Ok, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo lo cambiamos? Es perfectamente viable que la opción que tienes mucho tiempo trabajando no sea la correcta y eso no tiene nada que ver con el síndrome del impostor. Es algo que yo tengo 15 años haciendo esto, ¿no? Hay gente que tiene 20, hay gente que tiene 30 años haciendo UX y pues lo único que hemos aprendido con los años es, pues yo no sé nada, ¿no? O sea, yo no tengo idea. Cuando llegan y me preguntan, me dicen, oye, ¿esta me va a funcionar? No lo sé, pues vamos a probarlo. Oye, pero tú eres el experto. Sí, soy el ser el experto me dice que tenemos que irlo a probar, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, el tip número 8. Digo, perdón, el tip número 7. Hacer UX y el síndrome del impostor. Nos quedan dos. El tip número 8, que ya se los di, es acerca de tener buenos fundamentos. Entonces, el tip número 8 es justamente, ya hablamos del síndrome del impostor, el tip número 8 es tener buenos fundamentos. Entonces, en vez de estar tomando estos pinches cursos horribles de Google y así, o sea, como de gente que te está enseñando cómo utilizar las herramientas superficiales, ¿no? Esta parte que es la que demanda el campo laboral.
Eso es al final, ¿no? Es como si tomaras un curso de carpintería y lo que te enseña, o sea, la mesa ya estuviera ensamblada y lo que te enseñaran es a barnizar la mesa, ¿no? Porque eso es lo que ve el cliente. O sea, si yo, esto es algo muy importante, muchachos, el curso de Google, eso es un curso que da Google, para, o sea, ellos contratan diseñadores. O sea, Google no es una escuela de diseño. O sea, Google no se dedica a enseñar diseñadores, no forma, no ganan, ellos no les conviene, ellos no ganan nada por formar diseñadores. Ellos lo que están tratando es entrenar mano de obra, ¿no? Están tratando de entrenar mano de obra porque experiencia de usuario es algo muy importante para que la gente utilice el Internet, que Google vive de que la gente utilice el Internet y entonces ellos quieren capacitar gente en masa, ¿no? Pero ellos no les interesa darte buenos fundamentos. A ellos les interesa que entres y trabajes en una empresa y se hace el UX de esa empresa y ya, ¿no? O sea, es de receta de cocina. Em, entonces es como si yo diera un curso de carpintería. Yo no soy carpintero, pero es como si yo diera un curso de carpintería y dijera, pues, o sea, a mí lo que me importa es que la mesa esté bien barnizada. Entonces en mi curso la mesa ya está armada y no les enseño a armar la mesa, lo que te enseño es a barnizarla, ¿no? O sea, empieza el curso y te digo, bueno, sí, pues aquí hay que cortar madera pues medio acomodarla, pero ahorita lo que vamos a ver es que vamos a pintarla, ¿no? Entonces, esos no son buenos fundamentos. O sea, los fundamentos son, o sea, qué es todo el proceso que tiene que haber para poder crear la pieza en primer lugar, ¿no? Entonces, si tú tienes buenos fundamentos y conoces muy bien el proceso, conoces investigación, conoces arquitectura de información, conoces de psicología, de economía conductual, conoces todas esas bases teóricas que van en construir una experiencia, pues entonces lo de menos es si la experiencia es pintada o no pintada, o si es física o no es física, porque tienes buenos fundamentos. Vas a poder aplicar esos fundamentos en una gran cantidad de situaciones. Entonces, pues dedica más tiempo, ¿no? A practicar y a desarrollar estos fundamentos. ¿Cuántas entrevistas has hecho? ¿Qué has aprendido en esas entrevistas? Las decisiones que has tomado a partir de la información que has hecho de esas entrevistas responden a la necesidad de un usuario, es decir, lo que estás construyendo, la gente te dice, sí le entiendo y lo puedo utilizar y es mejor que la solución que ya tenía, ¿no? En vez de estar practicando hacer Figmas que a nadie le importa y nadie pidió y nadie utilizó, ¿no? Esta semana vi un Pokédex en Facebook, ¿no? Y lo que me irritó de ese estúpido caso es que era un Pokédex, o sea, hay 750 Pokémones, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura. Entonces, hay 700 y pico Pokémones, 800 Pokémones. Y este güey hizo un Pokédex donde los Pokémones se ven en dos columnas. ¿Sabes lo que te vas a tardar en ver 750 Pokémones a dos columnas en tu teléfono? O sea, es imposible de usar. Y además, ¿cuál es el caso de uso, no? O sea, el caso de uso de un Pokédex es que ves un Pokémon y te va a dar la explicación y te da la función. ¿Por qué necesito verlos en dos columnas, no? O sea, necesito verlo en grande o necesito verlos todos. O sea, es un Pokédex, pero no resolvió ningún problema, ¿no? Y o sea, es gente que se la pasa practicando el Figma y se la pasa practicando el entregable visual y que quede bien bonito y bien pulido. Y sabes que a los usuarios no les importa. He visto a diseñadores dedicar 300 horas a construir una pantalla, un flujo para que el usuario la quite, ¿no? Es como esto me estorba, ¿no? Ahora la aplicación es más lenta. Le pusieron tantos colorcitos que ahora es más lenta, ¿no? El usuario quiere un botón que dice hacer y ya. Pero, y lo sabrías si tienes buenos fundamentos, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que pasen mucho menos tiempo fortaleciendo la práctica de la herramienta. Que no estoy diciendo que sea inútil, pero estoy diciendo que el 95% de las cosas que tienes que saber para crear una experiencia, las tienes que saber antes de abrir cualquier software, cualquier pantalla. Entonces, mejor ve los videos de fundamentos de este canal, ve los videos de métodos de este canal y practica esos métodos que no requieres ningún tipo de herramienta especializada para hacerlos. Y entonces ya después con esos fundamentos y con esa sensibilidad y con esa experiencia, ahora ya aprendes herramientas para poder empezar a crear soluciones a partir de lo que aprendiste con esos fundamentos. Entonces, ese es el tip número 8, fundamentos. El tip número 9 es aguas con los charlatanes. El gran problema de que UX sea un mindset y sea un oficio, pues es que obviamente hay gente que se roba contenido de otras personas y lo recicla y lo hace pasar como contenido suyo. Te puede dar clases a alguien que parece que sabe mucho pero realmente no sabe nada, porque algo muy importante con el tema, y esto conozco a varios que hacen esto, algo muy importante con UX
es que tú puedes citar lo que dice un libro, que nuevamente, o sea, son libros escritos por gente que tiene 2 maestrías y un doctorado, y tú puedes sonar muy inteligente, pero estás regurgitando lo que dice alguien más, y eso no necesariamente te hace inteligente a ti, o no quiere decir que tú tengas experiencia entendiendo el concepto y aplicándolo. Entonces, UX es un campo que, por tema de demanda y por tema de crecimiento, hay muchos charlatanes. Y hay gente que tiene 1 año, 2 años trabajando en una empresa y ya está dando clases y tiene ya títulos como head y como lead y como que parece que saben mucho, pero probablemente no saben nada, ¿no? Porque no han trabajado en una diversidad suficientemente amplia de proyectos, porque no han compartido el conocimiento con otras personas, porque no han aplicado los mismos conocimientos que han dedicado toda su vida a almacenar. Entonces, el punto de este es, no tengas una sola fuente de verdad, ¿no? Y eso me incluye a mí. O sea, si a ti te gusta mi contenido, pues contrástalo y cotéjalo con lo que te dicen todos los demás especialistas de UX. Y, o sea, si yo tengo un punto y varios coincidimos en un punto, pues a lo mejor ahí hay una verdad, ¿no? Pero si yo digo una cosa, y Cristóbal dice otra, ¿no? Y Fernando o Caro en UX en español dicen otra, pues, o sea, tú trata de identificar, ¿no? Em, pues cuál es el caso que mejor te aplica y siempre revisa la información y la formación de las personas que te están dando esta información. Entonces, ten cuidado porque no hay una entidad y no hay un estándar y no hay nada que te avale o que te respalde y que te diga que la persona que te está enseñando algo, que te está compartiendo su experiencia desde su oficio, realmente te está dando contenido de valor. Y sé que eso lo puede hacer muy abrumador, pero pues es una de las fortalezas de diseño es que cualquiera lo puede hacer y una de las debilidades de diseño es que cualquiera lo puede hacer. Tip número 10. Ya vamos a terminar. Tip número 10. Las herramientas, los famosísimos, el Figma, el Sketch, cómo lo uso, cómo lo aprendo, ¿no? Mira, yo personalmente, por mi perfil, por la manera en la que yo hago diseño, el tipo de problemas que yo resuelvo, yo tengo conocimientos muy básicos de las herramientas de diseño. He usado Illustrator un poquito, ¿no? He usado Photoshop un poquito, he usado Figma un poquito, tomé un curso de 4 horas hace 2 años, ¿no? Sketch, por ejemplo, prácticamente no lo he utilizado. Y, por ejemplo, la principal herramienta de diseño que yo utilizo son Excel y PowerPoint. Porque lo que yo principalmente hago son métricas y reportes. Eso es lo que yo hago, porque yo hago mucho análisis, hago muchos planes, hago muchos diagramas, hago mucho análisis de información. Entonces, la manera en la que yo aplico diseño no tiene nada que ver con Figma y con Sketch, ¿no? Eso no es un requisito, no para nada, ¿no? Las herramientas, y algo que te puedo decir como alguien que ha visto 15 años de herramientas evolucionar, las herramientas cambian. O sea, hubo un tiempo donde InDesign era el estándar, donde Azure era el estándar. Yo soy de esa época, ¿no? De Azure, que ya es de abuelitos, ahorita nadie sabe qué chingados es Azure. Había un tiempo donde Sketch era el rey, el dueño de las soluciones, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando nosotros estábamos, en mis primeros años haciendo diseño, me acuerdo mucho cuando estábamos escogiendo una herramienta. Y por ejemplo, a nosotros no nos gustaba UXPin porque requería siempre una conexión en línea, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Figma siempre está conectado, ¿no? O sea, ya es una solución online. Y eso te habla mucho justo como el contexto y las herramientas van evolucionando en el tiempo, porque la manera en la que construimos soluciones también evoluciona con el tiempo, ¿no? Figma obviamente es una herramienta súper sofisticada y súper avanzada que no nada más te sirve para hacer lo que nosotros conocemos como UX, ¿no? Entonces, es algo que te puedes beneficiar para aprenderlo, pero el punto de este bullet es, las herramientas son solo eso, es una herramienta. Es como saber utilizar una llave de tuercas, es como saber utilizar un taladro. La herramienta no te hace un buen practicante. Y que inviertas 100,000, 2,000 horas utilizando Figma no te hace un buen diseñador. Puedes presentarme interfaces súper bonitas, ¿no? Así, el otro día estaba viendo una de unos tenis que da vuelta y el fondo cambia y la chinga está súper cabrón. Pero tú se la das a un desarrollador, el desarrollador se va a botar de risa en tu nariz. Porque te va a decir, pues está súper padre tu Figma, pero esto no se puede crear, ¿no? O esto no es responsivo, o este sitio va a tardar 10 días en cargar, ¿no? Entonces, el tip número 10 es diseño centrado en los usuarios, es algo que 90% pasa en tu cabeza.
Y lo que plasmas en las herramientas, los diagramas, los flujos, las pantallas, es el 10%. Es nada más, es para comunicar algo a otras personas. Cuando tú estás creando un Figma, estás tratando de decirle al desarrollador, porque tú no vas a construir esa interfaz, tú no eres programador, tú no eres ingeniero, hay una línea, ¿no? Cuando tú estás creando ese Figma, tú le estás diciendo al programador, pues la interfaz se tiene que ver así, ¿no? Y el programador tiene que hacer lo que tenga que hacer para construir el producto y que los usuarios vean eso en sus teléfonos o en sus casas, ¿no? Entonces, ese Figma es realmente una herramienta de comunicación. Y esa herramienta de comunicación, o sea, ¿qué está comunicando? Lo que estás comunicando es, lo que el usuario necesita es esto. La información que debería aparecer primero es esta y debería verse así. Después, seguida por este tipo de opciones, por estos elementos de interacción. O sea, realmente esa herramienta, eso que estás plasmando en la pantalla, eso no es la experiencia ya la conoces antes. Lo que tiene que pasar en esas pantallas ya está. Ya lo entiendes. Lo único que estás haciendo es creando una estructura que refleja ese conocimiento y que le está diciendo a alguien más que no estuvo durante todo el resto del proceso porque no le importa y se dedica a otra cosa, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si yo estoy construyendo una mesa, ¿no? Y yo creo un diagrama, ¿no? Y yo tomo las medidas y yo escojo los materiales y yo digo de qué grosor tiene y qué acabados tiene que tener, pues ese diagrama que estoy creando no es la mesa. Yo no estoy creando la mesa, estoy creando un diagrama de la mesa, estoy creando un prototipo de la mesa. Eso se lo voy a dar a alguien que construye la mesa a partir de esa información y la decisión que esa persona tiene que tomar son otras, pero ya no se tiene que preocupar. O sea, él me va a decir, pues la mesa decía 20, ¿no? Pues decía 20, ¿no? Entonces, pues si la mesa quedó más grande o más chiquita, pues el güey que arma la mesa es su preocupación porque lo que es experto es en otra cosa, ¿no? En la sierra, en no rebanarse el dedo, ¿no? Entonces, un programador es experto en otra cosa. Un programador es experto en que el código corre rápido, sea eficiente, ¿no? Sea compatible. El programador se preocupa por otra cosa. Y entonces él va a dar por hecho que lo que le estás poniendo en ese Figma y en esas pantallas, pues así es, ¿no? Él no tiene que ponerse a pensar, este color contrasta bien, el usuario puede leer esta pantalla, a él no le importa. Entonces, esta cultura de las herramientas y este foco de las herramientas en donde los cursos lo que les enseñan es a crear cosas en Figma, es realmente la parte más irrelevante del diseño. Es la más irrelevante, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Pero es la más irrelevante en el sentido de que es el 10%, el 90% del trabajo ya tuvo que estar hecho cuando llegaste ahí, pero al mismo tiempo es la más relevante porque esto es lo que va, esto es lo que va a hacer que la experiencia se construya. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, existen herramientas y esa es la función de aprender a utilizar este software para poder comunicar decisiones de diseño. Y pues, o sea, yo creo, ¿no? Que es mucho más valioso dedicarle a entender todo lo que tiene que ver antes. Porque en mi experiencia personal, ese resultado, o sea, puede ser eh, de muchas maneras diferentes, ¿no? Entonces, listo. Tip número 10, mi reflexión acerca de las herramientas. Entonces, con esto, muchachos, hemos abarcado mis 10 tips para comenzar una carrera en UX. Que recapitulando, entonces recuerda, UX es un mindset, es una manera de resolver problemas y tú la puedes ejecutar desde el trabajo que tienes ahorita. Desde el trabajo que tienes ahorita puedes empezar a crear casos y puedes empezar a crear experiencia y entonces no te tienes que salir con cero experiencia. De hecho, es muy difícil contratar a diseñadores con cero experiencia porque es como contratar médicos con cero experiencia. Por eso los médicos hacen prácticas, ¿no? Porque, pues, o sea, tú no quieres un médico recién salido de la escuela que empiece a dar consulta. Es complicado, ¿no? O sea, quieres a alguien que haya visto casos. Entonces es lo mismo. O sea, un diseñador que tiene cero casos en su experiencia y, o sea, este tipo de gente que dice, oye, es que quiero un primer trabajo para aquí empezar a hacer diseño, pues es como, pues yo ya quiero a alguien que ya sepa hacerlo, ¿no? Porque además yo no tengo los recursos, ni la capacidad, ni la experiencia para enseñarte. En la mayoría de las empresas, así es, ¿no? Entonces, pues yo lo que te recomiendo es, si UX es un mindset, pues empiezo a aplicar desde donde estás. UX es un oficio. Entonces, vas a ir, o sea, la manera en la que practicas estos casos van a guiar la manera en la que lo ejecutas. Cada quien diseña diferente y está bien.
Siguiente punto, diseño es un campo de estudio. Esa manera en la que lo estás aplicando, ¿no? Es una de los muchos campos que abarca diseño de experiencia de usuario, de los cuales tú puedes profundizar y puedes estudiar. Tip número 4, UX es un rol profesional. Recuerda que todo lo que nosotros creemos que hacemos y lo que las empresas nos pagan por hacer son cosas diferentes, que tienen que ver justamente con el tip que sigue, que es hacer UX y vender UX, o sea, que la gente te pague por el resultado. Son cosas diferentes y mientras lo estás haciendo, tienes que pensar en cómo lo vas a vender. Como cuando quieras aplicar una vacante, cuando quieras hacer una cotización, qué es lo que esa persona te quiere pagar por hacer versus lo que realmente te toca o lo que realmente tienes que hacer como diseñador. Tip número 6, aprender UX no es una línea recta. Son muchos campos de estudio y eso es una gran ventaja porque puedes estudiar las cosas que para ti son afín o las cosas que desde tu experiencia desconoces. Tip número 7, no le hagas caso al síndrome del impostor, mejor da por hecho que estás mal y evalúa y prueba, ¿no? Y que no sabes nada. El tip número 8, en vez de estarte preocupando por si no sabes nada, mejor estudia los fundamentos y trata de entender el proceso, trata de entender métodos, apégate a ellos y pues eso te va a decir como estoy siguiendo el método. Tengo que llegar a un resultado, ¿no? Tip número 9, aguas con los charlatanes. Y tip número 10, el rol de las herramientas de diseño. Con estos 10 tips espero que tengas suficiente preparación. Recuerda que este canal está lleno de tips y de consejos y de métodos y de herramientas. Checa el programa de qué es diseño, checa el programa de qué es UX, checa el programa de fundamentos de diseño, checa el programa de métodos y después hay programas especializados en algunos métodos que son los que más vas a tener que utilizar. Checa el programa de UX Team of One y pues, o sea, toda esta información es gratis, así que... espero que te sirva de punto de entrada. De entrada, de salida más bien, te agradezco mucho que te hayas conectado al programa del día de hoy. Espero que esta información sea de valor y pues muy felices trazos. Bye.